la Biblia invita al pecador a que se convierta. Y le invita a que se convierta, no necesariamente porque tenga el poder para hacerlo, pero porque es la verdad bíblica de que el hombre necesita totalmente convertirse. Necesita totalmente volverse de su pecado y abrazar a Cristo. Es dar media vuelta, darle la espalda al pecado y correr hacia Cristo. Y no solamente correr hacia Cristo, pero abrazarlo, confiar en Él, confiar en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por sus pecados. Entonces, si tuviésemos que hablar como definición de la conversión, significa volverse espiritualmente del pecado a Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando tú te convertiste a Cristo, tuviste que volverte del pecado totalmente a haber abrazado a Cristo. Tú no puedes decir, me convertí y pasaron 20, 30 años y terminaste totalmente esclavizado al pecado y viviendo una vida de pecado totalmente comprometido con el pecado. Algo no está bien. O no creíste verdaderamente, o estás engañado en alguna área que no has entendido lo que realmente es la conversión. Me gusta leer este hombre, se apellida Berkov. Berkov habla de la conversión de esta manera, lo quiero leer y después alguien me ayuda a leer Hechos 26-18. Él habla de la conversión de dos maneras. Conversión activa es el acto de Dios por medio del cual Él hace que el pecador sea regenerado en su vida interna consciente, que es razón, afecto y voluntad, para volverse a Dios con arrepentimiento y fe. O sea, Dios tiene que hacer algo en el pecador para que el pecador pueda venir. Y la segunda es la conversión pasiva. En la conversión pasiva es la participación del hombre. Entonces, lo define de esta manera. La conversión pasiva es el acto consciente del pecador regenerado por medio del cual él, mediante la gracia divina, se vuelve a Dios con arrepentimiento y fe. Dios tiene que obrar para que el pecador pueda venir. Entonces, voy a regresar un poquito a la regeneración. Y yo lo hice en forma de pregunta. ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es necesaria la regeneración para que pueda haber una conversión genuina? ¿Por qué es necesaria la regeneración? Y él habla de 4 cosas. Él habla de conversiones nacionales. Ustedes pueden ir al Antiguo Testamento y ver conversiones nacionales. El ejemplo de Jonás, cuando va y predica. ¿Y recuerdan cómo el rey se humilla? Y el rey hace un mandato que todos se humillen, ¿verdad? Pero tú puedes ver que hay conversiones nacionales, pero eso no quiere decir que todos se convirtieron y arrepintieron, porque tú puedes ver cómo el rey se humilla, pero no necesariamente cada individuo que estaba ahí totalmente fue arrepentido de sus pecados y creyó y dio fruto, una vida de fruto hacia Dios. Lo puedes ver en el tiempo de los jueces, ¿sí? Se levantaba un juez y el pueblo de Israel como que se medio volvía a Dios. Pero se moría el juez y ¿qué pasaba con el pueblo? Totalmente abrazaba su pecado otra vez. Entonces, él hablaba de conversiones nacionales porque vas a ver que grupos grandes aparentemente se convirtieron, pero fue porque individuos en posiciones de autoridad ordenaron cosas y el pueblo tenía que obedecer por imposición del rey, no porque hubiera un genuino arrepentimiento en la gente. ¿Me doy a explicar? También encontramos conversiones temporales en la Biblia. De gente que parece que está convertida, pero no es genuina su conversión. ¿Dónde podemos encontrar textos como esos? Por ejemplo, Mateo 13, del 20 al 21. Les pido que abran su Biblia todos y me ayuden a buscar versos que voy a estar diciendo y para que los leamos. Entonces, Mateo 13 del 20 a 21, Primera de Timoteo 1, 19 y 20, Segunda de Timoteo 2, 17 y 18, Segunda de Timoteo 4, 10, Hebreos 6, 4 al 6, Primera de Juan 2, 19, Mateo 7, 15 al 23.
y todos hablan de conversiones temporales que parecen ser, pero no lo son. ¿Alguien me ayuda a leer Mateo 13 del 20 al 21, por favor? Y hay que echarle ganas porque como son muchos, tengo demasiada información, necesitamos como agarrar un paso. Y él fue sembrando en pedregales, y este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Habla de la buena tierra, habla de los 4 terrenos. ¿Lo recuerdan? ¿Cuáles son los 4 terrenos? En el camino, entre las piedras, una raíz poco profunda entre los espinos. Bueno, raíz poco profunda sería el pedregal, perdón. Pero entonces otra vez. La primera, el camino. La segunda, entre las piedras. La tercera, entre la hierba. Y la cuarta. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia en la predicación del Evangelio? ¿Qué es lo que hace la diferencia? El terreno. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuál es el único terreno bueno de los 4? La tierra. ¿Y qué representa la tierra? El corazón. ¿Se da cuenta? El corazón. El corazón es lo que hace la diferencia. Está dependiente de la disposición interna del corazón de la persona. No es que la persona por sus obras se va a hacer buena tierra, porque nadie puede hacerse buena tierra. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Dios tiene que hacer la diferencia. Entonces, es el corazón lo que hace la diferencia. Cuando se siembra la palabra en un corazón bueno, en un corazón transformado, en un corazón regenerado, es que entonces va a poder haber fruto. Pero si la disposición del corazón no es cambiada, va a ser como sembrar la palabra entre las piedras, entre los espinos y en el camino. Primera de Timoteo 1, 19 y 20. Por favor, ayúdenme. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, no puedo decir la palabra, naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El pecado de estos hermanos era la blasfemia, ir en contra de alguna doctrina muy fundamental. Entonces, ellos aparecen no sé por cuánto tiempo como creyentes, pero de repente es como que no eran, de la nada. No eran personas que no tuvieran el conocimiento. Vean otro ejemplo, 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Versículos como estos se agarran para decir que la salvación se pierde, porque, oh mira, ellos estaban dentro de la iglesia y ya después ya no creyeron. 2 de Timoteo 2, 17 y 18. Por favor, también alguien. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, y se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Sí, habla de ellos como desviados de la fe verdadera, enseñando cosas que no eran, que la resurrección ya se había efectuado, y no tenemos exactamente el tema particular, qué es lo que ellos entendían, no nos lo describe como algo muy con detalles, solo sabemos que se desviaron. 2 de Timoteo 4:10. Pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Habla de este hombre como alguien que totalmente dejó la fe porque amó al mundo. ¿Sí? Entonces, otros ejemplos. Los 3 ejemplos que voy a dar a continuación son bastante fuertes porque nos ayudan a entender doctrinalmente que una persona que se aparta de la fe nunca fue creyente. No que fue creyente y se enfrió su vida espiritual y dejó de ser creyente. Porque como el corazón es regenerado, para que habláramos de una persona que se aleja de la fe completamente, tendríamos que hablar de una persona que pierde la regeneración también.
que de tener un corazón totalmente cambiado, su corazón se vuelve a hacer otra vez duro de piedra, a tal grado que vuelve a regresar como el corazón de un incrédulo. Vayamos por favor a Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y creyeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí el autor de Hebreos habla en el caso de estas personas que están en esa situación. Pongan atención, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, no nos habla de qué tipo de iluminación, solamente habla de iluminación. Dice que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron. Es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Entonces, yo quiero contrastar un poquito ese verso con 2 Corintios capítulo 4. Ahí nos habla de unas personas que fueron iluminadas, pero cayeron. No nos hace ningún énfasis en el corazón en Hebreos 6, pero ahora mira 2 Corintios capítulo 4. Salud. ¿Están ahí? Verso 6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido, ¿dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4 maneja el lenguaje primero de resplandecimiento en el corazón y después de iluminación de conocimiento. Pone primero la regeneración antes de la iluminación del conocimiento. Cuando vamos a Hebreos solamente habla de iluminación, de personas que intelectualmente han sido iluminadas, que han participado en las cosas de Dios, que han hecho partícipes de la vida de la iglesia, pero que en un tiempo se apartan. Y nota lo fuerte que es ese texto, porque dice que los que están en ese estado de iluminación y caen, es imposible renovarlos otra vez. Entonces, cuando alguien me dice que la salvación se pierde y utiliza ese versículo, yo le digo, si tú dices que la salvación se pierde con ese versículo, ahí dice que es imposible renovarlos otra vez para salvación. Entonces, una persona que está en la iglesia, que se aleja de la iglesia, si yo tomo ese texto para decir que una vez fue creyente y que después se apartó y que la salvación se puede perder, yo le diría, ya nunca le prediques más, porque ahí dice que no lo puedes renovar otra vez. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque lo que está tocando Hebreos es que los judíos habían abrazado la fe cristiana, pero se estaban volviendo otra vez a sus tradiciones del judaísmo. Entonces el autor en Hebreos les está diciendo cómo es posible que habiendo conocido a Cristo se quieran regresar otra vez a los rudimentos de la ley, de querer ser salvos por sus obras de la ley, de cumplir ciertos requerimientos que exigía la ley. Entonces estas personas aparecen solamente como personas iluminadas, pero que en determinado tiempo simplemente abandonan la fe. Lo puedes ver en 1 de Juan 2.19, si alguien me ayuda. 1 de Juan 2.19. Vea cómo lo mira Juan, aquellos que se están apartando de la fe, que una vez fueron parte de la iglesia. El apóstol Juan. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Qué dice el apóstol ahí? Ayúdeme con ese texto. ¿Qué dice? Que salieron dentro de la iglesia, pero no eran parte del cuerpo. ¿Sí mira eso mismo? Sí, está diciendo que nunca fueron creyentes. No está diciendo una vez fueron y después se apartaron. Está diciendo nunca fueron. Estuvieron, pero no. Nunca fueron. Estuvieron presentes en la vida de la iglesia, pero nunca fueron.
Entonces, ¿a qué conclusión me lleva esto? Que cuando una persona se aleja después de 20, 30 años, yo no puedo decir, oh, ya ves si se pierde porque mira lo que le pasó a Pancho. Eso no nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que si una persona se aleja completamente es porque nunca fue. No porque una vez fue y después se apartó. Pero voy a entrar en otra cosa que nos va a ayudar. No he terminado, para que no se adelanten a lo mejor en preguntas todavía. Leamos Mateo 7 del 15 al 23, hablando de los falsos maestros. Esta es una porción también bastante, con varios versículos, que Jesús está aclarando algo muy importante ahí. Mateo 7 del 15 al 23, ¿lo tienen? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Vamos a detenernos. Una pregunta para todos en el verso 17. ¿Cómo yo reconozco un árbol bueno? Por los frutos. Por sus frutos. ¿Cómo reconozco un árbol malo? Por sus frutos. Pero ahora, una pregunta más profunda todavía. ¿Qué es lo que hace que un árbol sea bueno? La tierra. La tierra, el corazón. No son las obras, ¿eh? Porque podemos tener una persona que haga muchas buenas obras y ni siquiera sea parte de la fe cristiana. Las buenas obras no te van a convertir el corazón. Necesita el corazón ser primero cambiado para que pueda dar fruto. Mientras el corazón no sea cambiado, no va a haber fruto en esa vida. El corazón necesita ser cambiado. Porque lo que hace la diferencia es el corazón, la disposición interna del corazón. No la capacidad intelectual y emocional y la voluntad del hombre muerto en delitos y pecados, sino el cambio que Dios puede hacer. Entonces, vamos a seguir leyendo después del verso 17. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vea cómo termina esa sección de los malos profetas. Verso que sigue. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Noten ahí personas que hacen obras cristianas, ¿ok? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nota esto, no dice un día los conocí y después me abandonaron. ¿Verdad que no dice así? ¿Qué dice? Nunca os conocí. Y hace referencia a los que conoció de antemano. Tú encuentras mucho la doctrina del conocimiento de antemano, de aquellos que él conoció, se refiere a personas en una relación particular con Dios. No se refiere a conocimiento de hechos que la persona va a hacer. Se refiere a algo íntimo, a conocer a una persona íntimamente. Entonces, verso 23, jamás os conocí. Entonces, personas que están haciendo milagros, personas que están echando fuera demonios, Jesús les dice, nunca los conocí. Nunca los conocí. Entonces, ahí te hablé acerca de conversiones temporales. Otra cosa que él habla es conversiones verdaderas. Vayamos a mirar Hechos capítulo 8 y vamos a mirar el contraste entre una conversión falsa y una conversión verdadera. Hechos capítulo 8. Son bastantes versículos, pero voy a tener que recortar lo más que pueda. ¿Ya están ahí todos? Hechos, capítulo 8. Ok, vamos a leer del verso, vamos a leer, síganme con su vista en el verso 13. Y aún Simón mismo creyó. Nótese que dice que Simón creyó, pero no creyó. Vamos a ver por qué no creyó, aunque dice que creyó. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse, fíjense, se bautizó. Continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían.
Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. A los que no estuvieron en las primeras clases, ya expliqué un poquito lo del Espíritu Santo y no puedo regresarme tanto, ¿verdad? Pueden ver los videos en la página de YouTube. Porque aquí dice, bueno, entonces aquí se ve que el Espíritu Santo lo reciben hasta después, sí, pero en Hechos vemos la transición, sí, porque más adelante vemos también, por ejemplo, cómo en la casa de Cornelio simplemente está predicando el mensaje y el Espíritu Santo es derramado sobre ellos. ¿Sí lo recuerdan esa parte? Entonces, en Hechos vemos una transición que parece que el Espíritu Santo entra hasta después de que han creído. ¿Me explico? Pero no podemos agarrar el libro de Hechos para afirmar nuestra doctrina, porque contradecería todo lo que dicen las cartas doctrinales donde están corrigiendo doctrina. Y es por eso que mucha gente comete errores al querer sacar doctrina bíblica del libro de los Hechos, como mucho hace a la iglesia apostólica. Ellos agarran el libro de los Hechos para querer afirmar toda su doctrina, pero tú no puedes hacer eso. ¿Me explico? Porque los apóstoles tenían que venir para imponer las manos y que recibieran el Espíritu Santo al principio del ministerio, ¿cierto o no? Sí. Pero después tú miras que Pedro va a casa de Cornelio y simplemente predica. Él era apóstol, pero no tuvo que ponerle las manos a nadie. El Espíritu se comenzó a manifestar en ellos porque comenzaron a creer de la nada. Y más adelante después miras otra vez a Pablo yendo con unos que se habían convertido y que les preguntó que si habían escuchado del Espíritu Santo, y ellos dicen, nunca hemos escuchado siquiera si hay Espíritu Santo. Entonces él dice, oh, vengan, y les impuso las manos y recibieron el Espíritu. Si aceptamos esa doctrina, entonces tendrían que estar los apóstoles vivos para venir y ponernos las manos para que recibamos el Espíritu. Eso no podemos agarrar eso como doctrina, porque Hechos es una transición entre lo que Jesús está haciendo con los apóstoles para después, en el Pentecostés, darles el Espíritu Santo y llenarlos completamente del Espíritu Santo, que es lo mismo que recibir el Espíritu y mandarlos, ¿sí? Por eso en los evangelios miras una transición de los apóstoles. ¿Cómo eran los apóstoles? Estaban cerca de él, pero no entendían los cabezones. Viene una mujer sirofenicia y entiende de la nada, pero los apóstoles, los más cercanos a Jesús, les decía a Jesús, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? Porque no habían recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba obrando en ellos, pero no lo habían recibido como lo tenemos ahora nosotros. Entonces, es importante aclarar eso. Entonces, en Hechos vemos la conversión supuestamente, entre comillas, de Simón. Pero quiero que te adelantes. Si él realmente se convirtió, tenía que haber experimentado dolor por sus pecados y haber corrido por fe a Cristo y abrazar a Cristo. Pero él no hizo eso. Él dice que se bautizó y que creyó, pero estaba interesado en el poder que tenían los apóstoles cuando imponían las manos. Y él dijo, deme también a mí eso. Es más, le saco unos dólares para pagarles para que me den ese don. ¿Cómo es posible que una persona que dice que creyó manifestara una ambición por querer comprar el favor de Dios? Es una persona no convertida. Cuando tú vas a la historia, a leer acerca de este hombre, lo que escribieron los historiadores acerca de este hombre, fue un hombre que terminó siendo adorado como si fuera un dios, este hombre, Simón, que aparece ahí. Nunca dio fruto de arrepentimiento Simón, pero aparece en la Biblia como que aparentemente creyó. Vean la actitud que tomó, por ejemplo, vean el verso 17 en adelante. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí esta autoridad, de manera que todo aquel sobre quien yo ponga mis manos reciba el Espíritu Santo. Vean lo que le dijo Pedro a Simón: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. No tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Una falsa conversión por interés económico, una motivación que no es la motivación del evangelio verdadero. Ahora, quiero que veas el contraste. Inmediatamente después de Simón aparece una conversión verdadera. Ve al verso 27. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe:
ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Nótese que Dios mandó a Felipe que fuera a hablar con ese hombre. Este hombre, este etíope, estaba leyendo el libro de Isaías, Isaías capítulo 53, que nosotros lo entendemos como 53, ¿verdad? En aquel tiempo no había capítulos ni versículos. Entonces, habló este versículo en Isaías: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre él su boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Entonces el eunuco preguntó a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta Isaías? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No había el Nuevo Testamento todavía. Le habló de Jesús, lo que el Antiguo Testamento decía de Jesús, para que se arrepintiera y creyera. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Nótese que el eunuco lo pidió, no Felipe lo forzó. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Mira ese contraste entre Simón y el eunuco. ¿Por qué Dios permitió que Lucas, que escribió Hechos, inspirado por Dios, pusiera esas dos ahí pegaditas? Para que diferenciese entre lo falso de lo verdadero. Es un contraste por comparación. Esto es lo falso, Simón, esto es lo verdadero, el eunuco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre la fe verdadera y la falsa? La tierra, el corazón. Entonces termina bautizándose el eunuco porque él tuvo convicción de la palabra de Dios, entendió el arrepentimiento, entendió la fe. Entonces dijo, le preguntó, ¿verdad? Yo quiero bautizarlo, ¿qué impide? Y él dijo, nada. Felipe le dijo, si crees con todo tu corazón puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, en este caso el eunuco, porque era el que tenía la autoridad sobre el carruaje. Y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Los dos se bautizaron, pero solo una de ellas es verdadera conversión, la otra es una falsa conversión. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que es falsa? Por sus frutos. Lo acabo de leer en Mateo. ¿Cómo conoces a un árbol? Por sus frutos. ¿Qué es lo que hace la diferencia para hacer un buen fruto? El corazón. No es la capacidad humana de las fuerzas del hombre, sino la disposición del corazón. Entonces, ya les hablé de conversiones nacionales, les hablé de conversiones temporales, les hablé de conversiones verdaderas, genuinas, y hay otra cosa que es conocido como repetición de conversión. Por ejemplo, cuando personas que han estado en la fe, que son verdaderos creyentes, pero por falta de comunión con Dios su corazón se endurece, y te los encuentras por ahí en la calle y no están siendo partícipes de ninguna iglesia. Y tú les hablas la palabra de Dios y como que muy rápidamente, sensiblemente responden. Comienzan a dar evidencia de que han creído. Dan evidencia de que su corazón fue regenerado. ¿Sí? No es lo mismo dar medicina que resucitar a un muerto. ¿Sí? Los que son incrédulos están completamente muertos en delitos y pecados. Y es la imagen que da la Biblia en Ezequiel capítulo 37. Pero un creyente que verdaderamente ha sido regenerado, pero que anda medio extraviado, puede estar medio enfermo, pero no muerto. Y tenemos que diferenciar entre estar enfermo y estar muerto. ¿Sí? Una persona muerta totalmente, vas a darte cuenta por sus frutos, va a rechazar, por sus frutos va a tomar una actitud hostil en contra del evangelio. Muchas veces nosotros hacemos diferencias entre personas, ¿no? Por ejemplo, nos acercamos a una persona y le compartimos el evangelio, y totalmente nos es sincero y nos dice, ¿sabes qué? Yo no quiero saber nada de eso. Y tú dices, ¡ay, qué corazón tan duro! Y luego te encuentras a otra persona que te escucha y que te dice, ¡ah, qué bonito todo! Que, oh, sí, me gusta, qué bonito. Pero de todas maneras no toman ninguna decisión hacia Cristo. Es lo mismo. Es hostilidad en contra de Cristo. ¿Me explico? Pero nosotros muchas veces somos movidos por las emociones y queremos poner en mejor lugar al que está diciendo, oh, sí, qué bonito, a mí me gustan las cosas de Dios. Pero nada más te da por tu lugar. Porque como es una persona amable y ha aprendido a ser moralmente bueno, no quiere faltarte al respeto, no quiere contradecirte, es más, no quiere confrontación, simplemente quiere evitarla.
pero la condición de esos corazones es la misma. Porque Cristo no es neutral. Cristo no dice, o me aceptas a mí, o no me aceptas, o medio me aceptas. No hay tierra neutral con Cristo. ¿Sí? No hay nada neutral. O estás con Cristo o estás en contra de Cristo. O te has arrepentido genuinamente de tus pecados y abrazaste a Cristo, o estás jugando con las cosas de Cristo. ¿Verdad? O estás jugando nada más, como les he dicho, estamos jugando a la iglesia, estamos jugando le quiero echar ganas, pero no sé, todavía no estoy listo para comprometerme totalmente todo. Le voy a entregar a Cristo esta área de mi vida, pero no esta otra. O sea, eso debe de ayudarnos a analizarnos y a pensar si cuando nos convertimos realmente nos entregamos a Cristo por completo. Porque yo no le puedo, hermanos, yo no le puedo creer a alguien que me diga que se entregó a Cristo y no le sucedió nada a su vida. No puedo creer que alguien se convirtió a Cristo y dice, me convertí a Cristo y por 5 meses no ha venido a la iglesia. ¿Verdad que no? No haría sentido, ¿verdad que no? Entonces todo esto lo digo no para tirarle así piedra a alguien en particular, lo hablo como una verdad que está en la Biblia. O sea, cuando una persona es regenerada y cambiada en el corazón, va a haber evidencia porque es un buen fruto, va a haber evidencia porque Dios es el que pone el querer como el hacer y de adentro trabaja hacia afuera. Va a ser real. Eso no quiere decir que no vas a batallar, que a veces te va a dar pena compartir el evangelio, no quiere decir que no vas a pecar, pero sí quiere decir que cuando tú realmente fuiste regenerado te convertiste. Y como es tan real tu conversión, cada día quieres más compromiso con Cristo, no al revés. No cada día te quieres alejar más de Cristo. ¿Sí me explico? O ver la iglesia como si fuera una especie como de permanencia voluntaria, ¿no? Como voy cuando sienta, cuando tenga ganas, pero cuando no tenga ganas, no voy a ir. Entonces creo que eso nos ayuda a lo que es la verdadera conversión, a examinarnos y también agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque si Él nos cambió el corazón y realmente Él es el que está en control aún de la salvación, hay una razón más por la cual yo me debería comprometer más con Dios. Y no al contrario, menos compromiso, sino más bien más compromiso. Entonces, el autor le pone repetición de conversión, no porque otra vez te tengas que convertir, sino simplemente por la situación de que puede haber creyentes que caen temporalmente bajo la atracción del mal y ser atrapados en algún pecado en particular. Veamos el ejemplo de Lucas 22:32. Vayan a Lucas 22:32. ¿Se recuerdan en los evangelios cómo Jesús les pregunta, ¿y quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos el profeta Elías, otros esto, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y qué contesta Pedro? 32. ¿Verdad? Contestó la respuesta correcta. ¿Y qué le dice Jesús después de que Pedro contesta? ¿Quién se lo reveló a Pedro? El Señor. El Señor, el Espíritu de Dios. Si Dios no se lo revela, Pedro no hubiese podido hacerlo. Se lo tuvo que revelar el Señor, tuvo que ser revelación de Dios. Entonces, pero ese mismo que fue revelado, ese mismo que recibió revelación de Dios, que el Espíritu de Dios obraba en él aquí y allá, vean el pecado que cometió. ¿Qué pecado cometió? Entre muchos otros pecados. ¿Se acuerdan del pecado que más se conoce a Pedro? ¿Cuál es? Que negó a Cristo. Cuando negó 3 veces al Señor. ¿Sí se recuerdan o no? Sí. Sí. Después de que lo negó 3 veces, él se sintió compungido. Yo me perdí un poco, pero ya estoy ahí casi cerca. Ok. Vean lo que dice el verso 31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. El diablo tuvo que venir a pedirle permiso a Dios para tocar o zarandear a un creyente. Ahora, Satanás no tiene que venir a pedirle permiso a Dios por un incrédulo. Él hace lo que quiere con los incrédulos porque Él es el príncipe de este mundo, el gobernador de este mundo, en el sentido espiritual, en el sentido del pecado, en el sentido de que los tiene ciegos, y eso está en 2 Corintios capítulo 4. ¿Y cómo van a creer, aunque se les predicó el evangelio? Y Pablo lo explica, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Por qué no le resplandece la luz del evangelio? Porque Satanás los tiene ciegos. Y a menos de que Dios haga algo, van a seguir ciegos. Ese es el punto de Pablo. Por eso él dice, pero Dios.
¿Lo recuerdan? Pero Dios, no dice pero el hombre cuando respondió, no dice pero Dios, que dijo que de las tinieblas exista la luz, fue el que también dijo, tú persona que estás muerta, vida dentro de ti. Y se prendió la vida espiritual dentro de la persona. Y utilizo lo que cita Génesis, ¿verdad? Porque es la imagen que se utiliza de Génesis. Entonces, terminemos verso 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Quién ruega por el creyente para que su fe no le falle? Gloria a Dios, que Él es el que ora para que nuestra fe no falle. Ni aun tu fe es fuerza tuya, como si fuera mérito tuyo poderla mantener. ¿Te das cuenta? Aún Cristo sostiene la fe de aquellos que han creído en Él. Porque el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8 ora por aquellos que han creído. Ora por ellos, para formar a Cristo en ellos, para que se parezcan cada vez más a Cristo. Entonces, eso es uno de los versículos que estimula mucho mi fe, porque me ayuda a entender la seguridad que tengo en Cristo. Y esa seguridad no me hace a abrazar el pecado, al contrario. Esa seguridad me hace estar agradecido. Cuando peco digo, Señor, perdóname, porque moriste en la cruz por mí, pero usualmente moriste por mí. Viviste la vida que yo jamás voy a poder vivir. Y en la cruz me justificaste. Soy justificado por la fe, por la justicia de Cristo, no por mi propia justicia. Nadie va a poder decir, yo hice una obra para que Dios me pudiera justificar, ni aún puedes utilizar tu fe. Porque todo el mérito y todo el crédito Dios se lo toma. Ese es el cuestionamiento que aparece en todas las cartas doctrinales en cuanto a la justificación por la fe y a la regeneración. Entonces, si quieres anotar algunos versos, Apocalipsis 2, 5 y 16, Apocalipsis 2, 21 al 22, Apocalipsis 3, 3, Apocalipsis 3, 19. ¿Cuál es el contexto en Apocalipsis que las iglesias que aparecen ahí en Apocalipsis y Dios manda al mensajero, manda una carta al mensajero de esa iglesia, les habla acerca de un arrepentimiento, pero le está hablando a la iglesia, ¿sí? Le está hablando a la iglesia, no le está hablando no es una predicación evangelística, es una predicación a la iglesia, ¿sí? Porque ¿recuerdan cuando Cristo viene a la puerta y llama y toca? ¿Cuál puerta está tocando? La de la iglesia. La de la iglesia, ¿sí? Figuradamente muchos lo utilizan para hablar de la puerta del corazón, pero si lo agarramos como está y lo explicamos bien, es la puerta de la iglesia la que Cristo está tocando y le está diciendo, hey, ¿a poco ustedes son iglesia? Porque de verdad no parecen iglesia. Esa es la problemática con Apocalipsis. Jesús toca la puerta porque le está diciendo, las obras que están haciendo parecen obras de incrédulos, como el caso de la carta a los Corintios. Y les dice, hey, arrepiéntanse. No les está hablando de un arrepentimiento para creer, como en un principio un incrédulo cree, sino le habla a una iglesia que no está haciendo sus primeras obras, que se ha enfriado. Una iglesia que cuando creyó por primera vez estaba entusiasmada por hacer cosas para Cristo, pero que parece que con el paso de los años su primer amor se ha enfriado. Y es el contexto de Apocalipsis, ¿verdad? Dios hablándole a iglesias que parecen estar tibias y que Él a lo tibio lo vomita de la boca, como que ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Por qué la iglesia está haciendo cosas que aún parecen peor que lo que se ve afuera en el mundo? Y entonces no hay tal cosa como una doble conversión. No existe, porque no hay tal cosa como una doble regeneración tampoco. No es como que Dios regenera y no fue suficiente poderoso para regenerar, que después en el futuro depende de que el hombre le eche más ganas, entonces como le está echando ganas, entonces Dios lo va a volver a regenerar. Porque haría a Dios un ser dependiente de las ganas que le echa la persona o no. Entonces por eso la regeneración es muy importante acomodarla en el lugar adecuado, para poder entender por qué los hombres y las mujeres cuando se convierten son tan genuinos cuando se convierten, porque les ha sido cambiado el corazón. Y los que no se convierten, ¿por qué no se convierten? Y los que no se convierten, ¿por qué utilizan cualquier excusa para decir, no voy a la iglesia por esto, por lo otro, por otro? Porque una persona incrédula siempre va a poner cualquier excusa. ¿Se recuerdan que lo hemos hablado? Cualquier excusa va a ser suficiente
simplemente para decir, en lugar de que seas sincero y digas, ¿sabes qué? La verdad no quiero. O sea, amo mi pecado, amo lo que hago, ¿verdad? Pero el hombre, por ser polite, como dicen, o por ser respetuoso, dice, ¿sabes qué? Es que, o para quitarse la responsabilidad, no, pero es que no quiero porque mira cómo son en la iglesia. Pero ¿qué es lo que hace pensar a la gente que por el hecho de no estar en la iglesia son menos responsables ante Dios? ¿Cree que sean menos responsables ante Dios por su pecado? No. Son igual de responsables ante Dios por su pecado. Y la razón por la cual no quieren venir a Dios no es porque haya cristianos que den mal testimonio. ¿Saben cuál es la razón? Aman lo que hace. Le gusta lo que hace. ¿Cómo te sientes tú cuando tus hijos les pides que hagan algo y sacan 3, 4, 5 excusas? ¿Les aceptas sus excusas? ¿Qué les dices? Tienes razón, hijo, tu excusa fue tan buena que no te puedo discutir. ¿Verdad que no? ¿Por qué nuestros hijos sacan excusas? O nosotros a veces sacamos excusas cuando no queremos hacer algo. ¿Por qué no queremos hacer? Porque no queremos hacer lo que se nos pide. A veces mi esposa tiene ganas de unos tacos y yo la verdad estoy bien cansado y digo, ay, estoy cansado. ¿Verdad? Entonces, esa es mi excusa nada más, ¿por qué no quiero ir? Pero la razón, mi responsabilidad ante Dios es que yo debiera, aunque esté cansado, debería de esforzarme por hacer cosas para amarla. Porque Cristo me dice en Efesios que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿sí o no? Cristo se entregó en la cruz, entonces hay cosas que son por obediencia para el creyente, pero esas cosas no se las podemos imponer a los incrédulos, porque si no entienden primero lo que es la conversión, el arrepentimiento y la fe, difícilmente todas las demás cosas no tienen ningún sentido para ellos. Si no aman a Cristo y no se han entregado a Cristo, ninguna de las otras doctrinas hacen sentido para esa vida. ¿Sí me explico? Yo le puedo decir, mira, te conviene venir a Cristo porque Él te va a dar un cuerpo glorificado en el futuro. Ven a Cristo, córrele, ven. Comienzo a utilizar motivantes para tratar de convencerlo en mis fuerzas. En lugar de decirle, ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte, tienes un problema con Dios por tus pecados. ¿Cuál fue el mensaje de Cristo desde que empezó su ministerio? Arrepiéntanse y crean. Arrepiéntanse y crean. ¿Cuál es el llamado que debo de hacer a los pecadores? Puedo ser polite, amable, respetuoso, pero les tengo que hablar de esto. ¿De qué me sirve la doctrina de la conversión? A que yo pueda ser estimulado al evangelismo. Que aunque no depende de mí cambiarle ese corazón, Dios sí me hace responsable de predicar el evangelio. De que hable de arrepentimiento, de que hable de fe, de que hable del pecado y el problema que tenemos con el pecado. Y que invite al pecador a que confíe en Cristo, que confíe en el pago que se ha hecho en la cruz por los pecados. Que confíe. ¿Sí? Me ayuda a entender la responsabilidad que tengo y me ayuda a entender también la conversión en la vida cristiana. Que el arrepentimiento y la fe es algo duradero, no es algo que se acaba. Puedo tener mis altos y mis bajas, pero la idea es que entre más Biblia conozco, más me arrepiento y más creo, hablando del creyente. Si eres creyente, entre más doctrinas conoces, más te debieras de arrepentir y más debieras creer. Tu fe debería de aumentar, porque tienes más conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, nos hace responsables de ser genuinos, nos hace responsables del evangelismo, de cada día entender un poquito más, para ser más responsables en la manera cómo compartimos el evangelio a otros, cómo amamos a los que están cerca de nosotros. Los amamos tanto que me importa lo que les voy a compartir. No les quiero compartir una idea equivocada de lo que no es el evangelio. ¿Sí me explico? Si yo lo amo demasiado, él me va a decir, pero es que ¿sabes qué? Es que no voy a ir a la iglesia porque mira, conozco a esta persona y yo le voy a decir, ¿sabes qué? Si tienes razón, esa es la razón por la cual tú no vienes, ¿no? Mira, tienes razón, hay personas que dan más testimonio, pero ¿sabes qué? Ahorita el tema eres tú, no Pancho, el tema eres tú ahorita. Y si tú te mueres sin Cristo, déjame decirte que Jesús fue el que más habló del infierno. O sea, si te amo lo suficiente, te tengo que hablar de la verdad. Y tenemos que enfatizar la verdad. No podemos intimidarnos simplemente porque una persona se va a ofender. Nuestra intención no es ofender, pero nuestra intención es hablar de la verdadera conversión, de que el hombre se necesita convertir, aunque él no pueda convertirse solo. Ese es el dilema.
como hay muchos dilemas en la Biblia. El hombre no se puede cambiar el corazón solo, pero Dios demanda a que yo lo llame al arrepentimiento y a la fe. ¿Sí? Y ahí queda ese tema de la conversión. Vamos, todavía nos faltan todavía unas cuantas. Y mi deseo es que todo esto te ayude a entender que existen, están ahí. Jesús habló de la conversión. Todas estas doctrinas están repetidas en la Biblia y Dios las dejó para que la iglesia sea edificada.